Ok. Mi pregunta es, ¿por qué están tan lejos? ¿Quién sabe por qué? Me recuerdan la secundaria donde todo el equipo nos íbamos allá atrás, no queríamos estar adelante. Ah, qué caray. Bueno, producción para saber si ya comienzo o no comienzo. Como ven, la clase pasada estamos hablando del fundamento del pacto, ¿verdad? Como doctrina bíblica. La doctrina del pacto es amplia y estábamos tocando algunos puntos para reconocer que estamos bajo esa doctrina, la doctrina del pacto. Y a ver, nomás así, fuera de proyección, ¿cuál es el pacto en el cual estamos ahorita? El pacto de gracia, ¿verdad? El pacto de gracia, gracias a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La sangre de Él nos sella, ¿verdad? En ese pacto que Dios hace nuevamente con nosotros, de gracia, a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese entendido y recordando nosotros, establecimos como lección el pacto fundamento de la doctrina bíblica, ¿verdad? Y que el propósito era entender la importancia del pacto para vivir una vida cristiana correcta, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Ya se enojó Eder. Ya se enojó Eder, dijo, no, yo no quiero estar aquí. Qué bonito nombre le escogieron, hermano. Eder. Fortaleza significa. Bien. Bueno, esa es la lección de hoy. Yo nada más quería hacer alguna pequeña alusión a la clase pasada, ¿verdad? En unas proyecciones, presentaciones que ahí traía en la USB, que ya les dije que la clase pasada se me olvidó traerla, pero ya hoy ya la traje y le agregué las del día de hoy, ¿verdad? Entonces, el pacto fundamento de la doctrina bíblica. Muy bien. Y también hicimos alusión a que el pacto no es una doctrina más. No es algo ahí que nos aprendamos así de corridito y decir, la doctrina del pacto es esto y ya. No, porque la doctrina del pacto es muy importante para nosotros, ¿verdad? Y en esa doctrina establecimos que nuestro Dios es un Dios de pacto. Y a través de toda la historia bíblica, la creación, Dios fue estableciendo un pacto. Un pacto lo estableció con su creación. Mi coach, ¿no quieres venir para que veas por qué la USB no aparece? Es mi coach, ella. Entonces, Dios estableció un pacto con su creación y a través de la historia bíblica ha establecido pactos divinos en el desarrollo de la historia bíblica. El pueblo de Dios es un pueblo de pacto. Hay una alabanza, un canto donde dice Dios,
Dios de pacto, ¿verdad? Por ahí lo oímos. Y la iglesia, ahorita en la actualidad, la iglesia y su relación con Dios, la concebimos en base en la doctrina del pacto. O sea, la eclesiología en la actualidad y la relación que se tiene con Dios es concebida con base en la doctrina bíblica del pacto, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver en la lección del día de hoy, así como dice ahí, el discipulado como una expresión del pacto. Bueno, aquí sí hay padres recientes, ¿verdad? Pero si ustedes recuerdan, Dios establece que como familia, como padres, nuestros hijos son nuestros primeros discípulos. Nuestros primeros discípulos. Y nosotros, ¿qué vamos a entender por un discípulo? Porque sí se oye muy bonito un discípulo, pero un discípulo es un compromiso tremendo. Es una responsabilidad enorme que tenemos nosotros ante Dios, porque Dios, como decimos cuando nace un bebé, aún tiene confianza en el hombre y le manda un bebé para que ese bebé sea discipulado, ¿verdad? Sea discipulado. ¿Por quiénes? Por sus padres, primeramente. Por eso recordamos que nuestros hijos son nuestros primeros discípulos. Y entonces en esta lección debemos nosotros comprender esa importancia, la importancia de ese pacto en el proceso de discipulado. Que este discipulado nos invita a tener un crecimiento íntegro y buscar ser bueno, ya vimos la cara sonriente de mi esposa de que no se encontró nada en la USB por segunda ocasión. Qué raro, porque allá en la computadora de la casa todo estuvo muy bien. ¿Quién sabe? Bueno, vamos a seguir adelante nosotros, ¿verdad? Entonces, ya estamos estableciendo algunos parámetros de lo que es el pacto. El pacto así, el pacto. Ya si le agregamos pacto de Dios, muy bien. Dios ya lo estableció en diferentes momentos, con diferentes personas, con diferentes pueblos. Y en la actualidad, y gracias al sacrificio de su Hijo, establecimos un pacto con Él. Bien, ¿qué podemos nosotros entender por un discipulado? Bueno, el discipulado es un proceso que le permite al nuevo creyente madurar en la fe. Madurar en la fe, todo a través de las Escrituras, pero algo muy importante que a veces descuidamos, con un acompañante. El discípulo va madurando, va conociendo más de las Escrituras, pero no deja de tener un acompañante, que es el que lo discipula. Gracias a ese acompañante no se descuida la meta principal que todo creyente tenemos. La meta principal, que es llegar a ser como Cristo. A veces nosotros vemos como muy difícil el querer ser como Cristo, una irreverencia, igualarnos o ponernos a la estatura de Cristo. Pero Cristo nos lo dijo en ese proceso de santidad
irnos mejorando constantemente, madurando constantemente hasta llegar a alcanzar una plenitud. Y esa plenitud la vamos a obtener cuando estemos en la presencia de nuestro Dios. Ahí vamos a conocerlo cara a cara. Cara a cara espero verle, ¿verdad? Muy bien, entonces en la Biblia tenemos, en la carta a los Corintios, en el capítulo 11, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11 y en el versículo 25 especialmente, ¿verdad? Recordamos cómo el pacto se selló con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y así será reconocido como el Señor del pacto, el nuevo pacto. Jesús también, pues, se le considera el nuevo Adán. Dice la palabra de Dios que por un hombre entró el pecado y por un hombre saldrá o se eliminará el pecado. Entonces, Jesús retoma el pacto hecho con Adán, que por él fue quebrantado, y Cristo vino a cumplir lo que se había quedado pendiente, y entonces sí, nosotros hemos recibido el beneficio gratuitamente. La palabra de Dios también nos recuerda, en la Biblia dice, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. Pero también la palabra cumplirla, además de indicar obediencia, también indica complementarla. Y Cristo vino a complementar la ley. Es decir, un ejemplo así muy sencillo. No nada más el que peca de hecho y adultera en su matrimonio, lo sorprenden, lo adulterando, ya pecó. Sino él dice, también el que en su mente introduce ese deseo pecaminoso de otra mujer, ya pecó. También adulteró en su mente y adulteró en su corazón. O sea, porque anteriormente nada más al adúltero, sobre todo a la adúltera que se le sorprendía, se le lapidaba hasta morir, era como un castigo. Pero Cristo dijo, adultera sí, pero también, o sea, él la complementa, pero también el que en su mente y corazón adultera, ese también peca, ¿verdad? Entonces, él vino a cumplimentarla, la ley, o sea, completarla, no dejarla a medias, porque ya hubo evidencia de que no podía por las obras el hombre pues cumplir la ley, ¿verdad? Hermano Raimundo. Podríamos decir, hermano, Cristo interpreta correctamente la ley, porque a veces el fariseísmo tendía a lo externo. Entonces, Cristo cuando interpreta, por decir el ejemplo del adulterio, lo hace de una manera correcta. El adulterio no es solamente un hecho donde consumas con tu cuerpo el acto íntimo, sino Cristo interpreta también la ley en el sentido de que, oye, está dotado de una mente dada por Dios, en el cual al desearlo constantemente ya estás entonces Sí. sería que Cristo interpreta la ley de una manera correcta al no hacerlo de una manera correcta. Bien, perfecto, hermano. Es válido, ¿verdad? Porque hasta antes de Cristo lo correcto era lo que la ley decía. O sea, no es lo correcto. Pero Cristo vino a decir, espérame, eso no lo puede cumplir nadie, ¿verdad? Sin embargo, yo le agrego lo siguiente, o sea, le da la interpretación correcta a los ojos de Cristo, ¿verdad? Como dice usted, hermano.
perfectamente. O sea, esas leyes podían decirse, estaban incompletas, les faltaba. Necesitaba alguien que viniera con esa solvencia que tiene y nos dijera qué le falta, ¿verdad? Como dijo el hermano, muy cierto. Bueno, entonces, Jesús vino con ese propósito también. Vino para cumplir el pacto que Abraham quebrantó y que ahora él, con los requisitos de la profecía y lo que dio y la obediencia ciega a Dios, cumplirlo y beneficiarnos. Y ahora nosotros recibimos gratuitamente la salvación, recibimos gratuitamente vida eterna, ¿verdad? Gracias al sacrificio de nuestro Señor. El origen, bueno, en esta clase se divide en 4 partes, ¿verdad? 4 partes para su estudio, ¿verdad? 4 partes o subtemas. El primero de ellos es el origen e identidad de un discípulo, ¿verdad? Primero, se es discípulo de Cristo. Segundo, alguien lo guía para llegar a ser como Cristo. O sea, el origen e identidad de un discípulo es precisamente así. Acepto a nuestro Señor y suficiente Salvador Jesucristo, soy un discípulo de Él y luego alguien me acompaña y me guía para llegar a ser como Él, como Cristo, ¿verdad? Ese punto es el que quiero recordarles, que a veces descuidamos, porque sí es cierto, invitamos, bien, los traemos a los pies del Señor y ya aceptan, pero ahí se queda. Y nos olvidamos que nosotros, o también cualquiera de los hermanos de la iglesia, pero nosotros que lo invitamos y lo trajimos, debemos de darle esa continuidad que se llama el proceso de discipulado, ¿verdad? Nosotros debemos de hacerlo. Y a veces nos olvida y nos quedamos. Y después resulta que estos hermanos nuevos, por algún motivo, perdieron o su fe nunca maduró y se retiraron, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos una área de oportunidad nuestra como hermanos para ayudarles en el crecimiento y madurez de la fe a los discípulos que inicialmente entraron como discípulos de Cristo. Bien, entonces el discípulo parte de esa obra, la de Cristo en la cruz. Cuando uno recuerda a qué se refiere, porque un discípulo debe saberlo, a qué se refiere la obra que Cristo nos mostró en la cruz. ¿Qué significa eso? Entonces, ahí es donde nos remontamos. Es que la profecía ya lo había establecido. Un cordero sin mancha, puro. Y nadie lo somos, excepto nuestro Señor Jesucristo. Si alguien puede reclamar la justicia de Dios, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay que entender la diferencia que hay entre justicia y misericordia. No le debemos pedir a Dios justicia porque a lo mejor nos las da, ¿verdad? Pidámosle misericordia, ¿verdad? Porque recuerden que la misericordia de nuestro Dios no es infinita. La misericordia tiene término, porque va a llegar el momento en que, ¡pum!, llega la espada y aplica la justicia. Entonces, no nos confiemos en eso. A veces, cuando nos acostumbramos,
porque es muy bonito cuando nos hablan de la misericordia de Dios y que gracias a eso yo ya tengo salvación y que no, espérame. Sí, es muy bonito, pero ¿qué pasa cuando no se cumplen mis expectativas? Es decir, oye, a todos los demás les estás tratando muy bien, ¿y por qué a mí no? Entonces reclamamos, nos acostumbramos tanto a la misericordia y a las palabras dulces que nos hablan de ello, y entonces cuando no existe esa aparente misericordia para mí, lo reclamo. Es decir, ¿por qué a mí sí me pasa esto y a aquellos pecadores no? Pues recuerden que la misericordia de Dios, o Él, la da a quien Él quiere. A quien Él quiere. Entonces nosotros no tenemos que reclamarle nada, al contrario, cuando nos sintamos así, miremos la cruz, vayamos al Gólgota y veamos el ejemplo de Cristo. Él era el único que podía reclamarle a Dios por lo que le estaba pasando. Sin embargo, no lo hace porque Él es obediente a Dios. Y porque Dios no iba a estar con Él en ese último momento, porque Dios es santo. Y como santo no puede estar delante del pecado. Y por eso Cristo dice, ¿por qué me has abandonado? No te abandonó, sino que no podía estar ahí hasta que se consumara lo que Él ya tenía planeado. Y a Él le pidió siempre obediencia, que fue lo que Cristo hizo hasta el final, que es lo que a nosotros también nos pide. Porque si queremos llegar a ser como Él, lo primero que debe ser uno es obediente. Él fue obediente hasta la muerte. Y no lo mataron. Él aceptó morir, porque esa era a lo que había venido. Entonces, esta obra es el fundamento del discipulado, ¿verdad? Y también palabras de profecía, ¿verdad? Sin la sangre no hay comunión con Dios, no somos nada delante de Él. La sangre nos selló. Bien, Cristo es quien cumple por nosotros los requerimientos del pacto. Reconocer esto es para no perder la brújula de nuestra fe. Número 2, el nuevo Adán. Él no vino a cambiar lo que ya estaba establecido desde el principio, desde la creación, sino a darle continuidad. El pacto que establecimos con Cristo es el pacto de gracia. Ese pacto es la continuidad del pacto de obras que se estableció primeramente, que el hombre no lo cumplió y que Cristo sí lo pudo cumplir y triunfó, y nosotros fuimos beneficiados. La obra de nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento del mismo pacto. Es decir, ese pacto que no pudo cumplir Adán, vino Cristo y Él sí lo cumplió, ¿verdad? Número 3, el discipulado mismo es una relación del pacto. Bien, el creyente en su nueva relación con Dios a través de Cristo nuestro Señor, ¿verdad? Debemos, por ese hecho, asimismo crecer en obediencia. En obediencia.
somos súbditos obedientes, gracias a Cristo, y así debemos crecer. Debemos nosotros también crecer según la vocación a la que fuimos llamados. Si Dios nos declaró justos con su obra redentora, ahora debemos vivir como justos, en justicia. Y si Dios nos hizo sus hijos, pues nosotros ahora debemos de vivir como hijos de Dios, hijos de luz. Estamos en pacto con Dios. Debemos de vivir como seguidores de Jesucristo, su ejemplo, sobre todo en obediencia al Padre. Y el cuarto punto es: la meta del discipulado es ser como Cristo. Parece repetitivo, pero al final nosotros debemos alcanzar esa estatura, ¿verdad? No podemos nosotros crecer como Cristo si nosotros no buscamos la voluntad del Padre. Así no podemos nosotros ser imitadores de Cristo si no buscamos la voluntad del Padre. Y esa profunda determinación de Cristo de vivir una vida de obediencia absoluta, la debemos nosotros hacer no por temor, sino por amor. Amor a un Rey benevolente que nos ha perdonado y Él ha pagado el tributo de vida. Aunque ya todo esté pagado, debemos nosotros vivir para su gloria, de servicio, honrarlo como nuestro Rey. Obediencia y fidelidad hasta la muerte, eso es ser su discípulo. El profeta Habacuc, está escrito en la Biblia, fustigó a Dios por hacer cosas que ofendían su sentido de justicia. El profeta Habacuc fustigó a Dios, le reclamó a Dios. ¿Por qué? Porque se hacían cosas que él entendía o él tenía esa opinión de que no era justo. Igual Job. Job también demandó respuestas a Dios por la situación que estaba viviendo. Con todo, decía Habacuc, yo me regocijaré con el Dios de mi salvación. Como buenos cristianos, nosotros debemos aprender a aceptar lo bueno y lo malo. Porque una vez que nos acostumbramos a que Dios es misericordioso, les decía hace rato, nos acostumbramos a que Dios es misericordioso y bueno. El próximo paso es fácil, como lo hicieron Habacuc y Job. La demandamos la misericordia. Eso me recordaba a veces cuando uno está constantemente ayudando a una persona y en una ocasión ya no pudo ayudarlo y tristemente dicen que ya no sirvió uno para nada porque no le ayudó después de haberle ayudado mucho tiempo. Así demandamos la misericordia de Dios, porque cuando ésta no llega, nuestra primera manera de expresarnos, nuestra primera respuesta es
enojarnos contra Dios, y aunamos a esta protesta. Esto no es justo, eso no es justo. Pues hermanos, Dios no nos debe nada. Al contrario, nosotros le debemos a Él todo. Si tenemos cosas para indignarnos moralmente, dirijamos esta indignación hacia la cruz del Calvario, hacia el Gólgota. Le repito, si alguien ha tenido razones para quejarse de la injusticia de Dios, fue Jesús. Es el único. Uno de nuestros problemas básicos es la confusión de la justicia con la misericordia. Es imposible que alguien en algún lugar, en algún momento, merezca la gracia. Es imposible. La palabra de Dios nos lo dice claramente. La gracia, la misericordia de Dios es inmerecida. Nadie la merecemos. No tenemos la solvencia para merecer esa gracia. La gracia, por definición, es inmerecida. Solo la justicia, esa puede ser merecida. Por eso les decía, que la justicia sí nosotros podemos merecerla. Dios nunca está obligado a ser misericordioso. Dios no está obligado a tratar a toda la gente de la misma manera. ¿Ven por eso cuál era el reclamo de Job, de Habacuc, de nosotros? Porque Dios no está obligado a tratar a toda la gente de la misma manera. Él sabe dónde aplicar su misericordia. ¿Por qué? Porque ya sabemos que nadie la merecemos. No tenemos ningún motivo para reclamarla. Que nos hayamos acostumbrado a decir que Dios es misericordioso y bueno, es otra cosa. Pero cuando pasan situaciones adversas, lo primero que hacemos es reclamarle. ¿Por qué a mí? Eso no es justo. Pues simple y sencillamente porque Dios no está obligado a tratar a toda la gente de la misma manera. Lo único que puedo recibir de Dios es justicia o misericordia. Pero jamás le pidamos a Dios justicia, porque nos la puede dar rápidamente, porque la podríamos conseguir, porque eso es lo que sí nosotros merecemos. La misericordia no, la misericordia es por Dios. Nadie la merecemos. Entonces tengamos cuidado, mientras disfrutamos los beneficios de la gracia, no nos olvidemos de la justicia de Dios. No olviden la gravedad del pecado, porque recuerden que Dios nos lo dice, recuerden que yo soy santo. ¿Verdad? Bien, en nuestra lección concluimos que la doctrina del pacto es esencial y es crucial. ¿Para quién? Para el cristiano. Es la doctrina del pacto un fundamento de nuestra fe. Agiliza, dinamiza, activa nuestra vida y podemos nosotros crecer. Dios no ha cambiado, ni su pacto. Nuestra gratitud y entrega se desbordan de tal forma que en la seguridad y confianza de la obra perfecta caminamos hacia la obediencia y fidelidad hasta ser como
nuestro Salvador. Punto. Ahí terminamos la clase. ¿Hay algo que quieran comentar? Se escucha. Porque hay mucho que decir. Porque hay tantas cosas que nosotros a veces nos hemos confiado y hemos soslayado la palabra de nuestro Dios. Y nuestro pastor con el mensaje lo dijo claramente: Cristo no vino a arrimarnos así, todos vengan. No, Él vino a hacer una división. Así de sencillo. Vino a separar, dijo, a padres, a hijos, los vino a dividir. Pero ya sabemos por qué. ¿Por qué lo hizo? ¿Verdad? Entonces, debemos nosotros de confiarnos, sí, en la misericordia de Dios y pedírsela cuando Él quiera aplicarla. Reconocemos, es un Dios soberano, poderoso, que cumple sus propósitos en mi vida. Yo me someto y no tengo por qué demandar nada. Es un Dios bueno y misericordioso, pero Él sabe lo que es bueno para mí. Y Él, en su momento, Él lo hará. Y si no lo hace, por algo es. Porque Dios tiene esa voluntad divina libre de hacer en mi vida lo que Él quiera. Él es mi dueño. Él me compró con su sangre. Él me limpió de pecados. Él ya me puso en la posición de que puedo presentarme ante Dios puro y sin mancha. Ahora me toca a mí seguir ese proceso de discipulado, tener esa santidad que Él nos pide y podernos estar, como dijo el pastor, sin mancha y sin arruga delante de Dios. ¿Algo más, hermanos? ¿No? Bueno, vamos a terminar por hoy, el día de hoy. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias, Señor, te damos por tus bendiciones. Gracias porque tu palabra, Señor, es muestra de lo que tú quieres para nuestra vida. Permítenos, Señor, tener esa sabiduría y fortaleza para seguirla, para entenderla, para comprenderte, Señor, y poder seguir en este camino hacia ti. No permitas que nuestra vista se aparte de ti y podamos seguir confiando, porque solamente tú cumples tus promesas. Sabemos que eres un Dios grande y soberano, que siempre haces con tus hijos lo que sabes bien, que nos hace bien y nos beneficia. Bendícenos, Señor, y acompáñanos a nuestros hogares por este día. Te damos gracias, Señor, en todas las cosas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.